que nacía, que no entendí el canto de los pájaros que madrugan en primavera, que no bailaba descalza sobre mi corazón, esperanza. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Hace mucho que no sentí hervir mis venas como brebaje de bruja buena, que no sentían un roce del éxtasis de diosa loca, que no cantaba en gemidos la dicha de estar viva, viva, estoy viva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno el último programa que tuvimos, Mariana. ¡No, tremendo! Hola María, ¿cómo estás? Hola para todos y todas que están ahí del Hoy otro estamos lado. más pum para arriba. Y sí, porque ya pasó esa semana de la muerte del indio y ni una menos. Y bueno, ahora estamos con más energía. Yo me traje, mirá lo que es este saco. Divino, Me traje divino, ahí con divino. rojo, blanco y negro. El rojo de mi corazón, quise decir. Mira que de la pasión. Estamos con temas de memoria, de olvido, estamos con temas de todo, ahora también de daltónicas. Daltónicas, ahora estamos daltónicas. No, la verdad que estamos con buena onda, con una buena energía, un buen domingo. Gracias por estar ahí del otro lado, por supuesto. La verdad que una semana, como siempre, con temas conmovidas, pero además porque el otro día no lo charlamos. Obviamente nuestra gran invitada Mariela Belsky fue increíble, el programón, ¿no? El programón, como si fuese la mesaza de Mirta. Bueno, este es un programón que tuvimos con Mariela y la verdad que dejó un montón de títulos, que yo lo llamo así, títulos para las redes, porque además ella comparte muchísima información en su Instagram, así que es muy importante para todos y todas hacer el seguimiento del Instagram, tanto de Mariela personal como también de Amnesty Argentina, así que bienvenido respecto a eso. Pero te quería contar, y gracias por toda la información que nos pasaron, ¿eh? Tremenda, los protocolos, sí, las guías. Eso lo vamos a ir, obviamente, sepan a las personas que nos están escuchando que lo vamos a ir subiendo de a poquito. De hecho, María recién mencionaba que nos vamos a volver a ver en agosto, pero durante este tiempo, este lapso, que obviamente incluye también la feria judicial, para quienes somos operadores y operadoras de la justicia, vamos a ir subiendo cosas interesantísimas, así que no se pueden perder ni el Instagram, ni el Twitter, ni el TikTok, ni el programa de YouTube. Pero yo te quería contar, María. Cuente. ¿Te acordás que nosotros en uno de los primeros programas de este ciclo increíble, que es Lo que no se dice y que viene creciendo todo el tiempo, creciendo. Cada domingo va creciendo un poco más. Gracias a todos por ahí prenderse, ¿no? Estamos y engancharse. Sí, estamos contentos. Nos está yendo mejor nosotras dos, estamos más sueltas. ¿Vos decís? Sí. Yo te veo bien. Yo también te veo bien. Gracias. Me gusta estar acá, me gusta estar en esta sala increíble. Le vamos a dar un beso a Alan, también nuestro operador. Vamos, Alan, ahí gracias, siempre Alan. Del otro lado, es un santo, porque la verdad que todas mujeres... Tenemos que pedirlo, Alan. Lo vamos a pedir siempre. Es nuestro. Alan, te queremos. Vamos a decirle a Microhouse que solo queremos a Alan. Como operador, es Alan. No, es buenísimo, es divino. Llega temprano, llega bien, llega a tiempo. Todo excelente. Bueno, lo que te decía es, en los primeros programas habíamos invitado, ustedes recuerdan, a Julieta Coria. Julieta Coria es es querellante en un caso de trata con fines de explotación laboral. Y yo soy abogada de ella, la acompaño en este camino desde el año 2018, fines del 2018, que por primera vez se anima a denunciar este templo del horror, como le digo yo, que es el Templo Filadelfia, un templo evangelista que desde la década del 70 viene generando este espacio, digamos, de captación, traslado, no solamente a nivel argentino, sino países latinoamericanos y limítrofes en particular, sobre el tema de la trata, ¿no? Se realizaban panificados con niñas, niños y adolescentes en condiciones absolutamente paupérrimas, de mucha vulnerabilidad. Y el otro día, hace una semana y pico, tuvimos el alegato de la querella, ¿no? Y yo lo que quería compartir con ustedes, porque hay muchos alumnos y alumnas y ex alumnos y alumnas que nos siguen. Gracias a Julieta Coria, porque siempre nos mira Julieta, así que gracias por haber venido el año pasado a compartir este caso y contarnos en primera persona cómo había atravesado ella todo el proceso penal,
que todavía no terminó. No como terminó. estás diciendo vos, ahora están en la etapa de oral, de juicio. La discusión final. Ya pasamos estos casi 2 años de juicio oral público y contradictorio y vino el alegato, ¿no? Este alegato, que para quienes no lo conocen la palabra, es como una especie de conclusión que se hace de todo el juicio. Las partes, la fiscalía, la querella, la defensa, hace como sus propias conclusiones. Bueno, resulta que hicimos un trabajo increíble, la familia en particular, Julieta, tremenda. ¿Y qué ocurrió? Nosotros teníamos una escala penal respecto a los distintos delitos, porque acá había asociación ilícita, había trato, había reducción a la servidumbre, o sea, distintos delitos del Código Penal, y la escala daba entre 10 y 40 años. ¡Wow! ¡Wow! Y entonces la líder de esta organización está detenida desde el año 2019 en prisión preventiva en la cárcel de Seiza de mujeres. Y claro, y Julieta con su familia, como querellantes, me pidió y me planteó que para esa mujer, para la líder, que es ella quien se creía Dios en la tierra y generaba espacios de extrema, digamos, abuso, ¿no? Abusos sexuales inclusive, quería el máximo. Entonces me dijo: Mariana, yo quiero pedirle para esta persona, se llama Eva, 40 años de prisión. Qué fuerte, ¿no? Como... No. Empecé a tragar, le dije: mira, Juli, porque además quienes nos conocen y saben quienes me conocen, saben que yo vengo trabajando hace muchos años desde el lado de la defensa, por supuesto. Trabajo mucho con no solamente el principio de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, sino también cuestiones de género, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que somos feministas no punitivistas, porque así también nos presentamos siempre, por lo menos yo. Entonces fue una cuestión y contarlo con ustedes y compartirlo tiene que ver con esto del aprendizaje, ¿no? Porque a veces estas cuestiones que uno piensa que las tiene resueltas, entonces claro, vos acompañás a la víctima, acompañás a la querella, sabés que tu alegato va a ser técnicamente muy bueno, pero al momento de pedir la pena en concreto, vos tenés que fundamentar y trabajar sobre eso. Bueno, finalmente, yo le había propuesto a Julieta, que estuvimos varias reuniones hablando de esto, le decía: mirá, Julieta, que en los términos de la jurisprudencia, inclusive el Estatuto de Roma tiene máximo de penas de 30 años, con lo cual también es difícil que el Poder Judicial dé alguna pena de este calibre, de estos 40 años. Pensando en Robledo Puig, que tiene 46 años de prisión detenido y hay un cuestionamiento enorme. Pero bueno, ella me dijo: mira, Mariana, yo quiero un mensaje para que esto no vuelva a ocurrir. Esto que está sucediendo, que sucedió en Filadelfia, es gravísimo. Yo sufrí desde el 2001, ella entró con 7 años, 8 años al templo y salió a los 27, pudo salir. Digo, una situación espantosa. Entonces yo le dije: bueno, te voy a proponer que vos des el petitorio con los montos de pena. Entonces yo decía: bueno, yo hago la parte jurídica, la explicación, y vos, bueno, el juez nos dijo que no. Nos dijo que no. Me imaginé. Te imaginaste. Me imaginé. El presidente del tribunal dijo: mire, doctora Barbita, yo... Le corresponde a usted, doctora Barbita. Claro, pero yo creo que no coincido con el juez, pero ¿qué le voy a discutir? No, está bien. Entonces tragué, dije: bueno, 40, 30, 20, 25. Toda la proporción de cada uno de los imputadas, que son como 30. Y bueno, y nada, quería compartir con vos en este lugar, que es lo que no se dice, ¿no? Que a veces lo que no se dice también pasa por esto, por el litigio, por la experiencia profesional, y que uno cree, después de muchos años de ejercer la profesión, yo no tengo 20 años, tengo 52, y cómo hay desafíos constantes. Y cuando vos trabajás con una víctima, ¿no? Sí, me parece que es eso, como... En realidad, viste que esto que hablamos de las redes el otro día y cómo unos salen a matarte en las redes y lo que pasa con los periodistas, que nos contaba ahí Mariela, que a veces uno por ahí dice algo en una red de un caso, comenta y dice: pero ¿cómo esta doctora no era que levantaba otra bandera? Bueno, también son roles, ¿no? Uh-huh. Son roles, y cómo uno se compromete con ese rol. Acá la persona que vos estás asistiendo técnicamente, acompañás desde tu conocimiento y desde tu profesión a lo que te está pidiendo. Puntualmente. Fue clarísima. Igual, obviamente, Julieta, debo decirte, ustedes la conocen y vos, María, la conociste, es una mujer, está estudiando Derecho, es una mujer súper íntegra, es una mujer increíble, porque la verdad que cuando vos la conocés, la escuchás, yo tengo, y así lo decía en el alegato, me atraviesa el caso desde una cuestión no solamente afectiva y técnica, sino que también una empatía por haber sido la primera víctima que denuncia este horror. Así
Así que bueno, simplemente para contarles que no fue fácil, pero lo logré. Todo el mundo me felicitó, inclusive. Yo dije, bueno, se ve que lo hice con mucha energía como siempre, pero me costó. Y bueno, y hoy en día vamos a esperar a ver qué dice la sentencia. Por supuesto, el Poder Judicial tendrá que resolver si está de acuerdo con el pedido, si no está de acuerdo con el pedido y por qué dará sus razones. Pero la realidad es que es digamos, aparecer en la vida profesional para quienes están escuchando y son futuras abogadas o abogados, inclusive los jóvenes, que no es fácil, y que a veces uno, como dice María, te manejas con roles, ¿no? Siempre lo que sí me parece, y esto ya cierro con esto, es la coherencia, ¿no? Digo, uno tiene que explicarle al cliente o a la clienta con claridad cuáles son sus posicionamientos. Por supuesto que tu cliente o tu clienta te puede decir, bueno, pero yo quiero igual en este momento porque la ley me permite. No es que ella iba por demás. Ella en la escala penal dijo, quiero ir por el máximo, y así sucedió. Así es que, bueno, después te contaré qué pasa con esto. Bien, ¿y dónde podemos chusmear el alegato? ¿Se puede chusmear por YouTube? Se puede chusmear porque mira, está por ¿dónde YouTube. Está por YouTube, buscan el caso Filadelfia, el caso de Julieta Coria, vas a escucharme ahí alegando. Bien. Mis alumnos y alumnas enloquecidos, profe, me decían, se notaba cuando yo, iba alegando, porque además utilicé no solamente la teoría del delito, que eso también es importante. En general no se escucha en los alegatos o en las sentencias, no se analiza desde la teoría del delito cada uno de los estratos, ¿no? Entonces es como bastante novedoso. Y además, tengo problemas con el micrófono. Me pongo nerviosa con la teoría del delito, nerviosa, ¿viste? Sí. Entonces, en ese sentido, está disponible, así que lo pueden escuchar y esperaremos a ver qué pasa con la sentencia. Ahora este lunes va a exponer, digamos, la defensora de víctimas. Algo interesantísimo también, ya lo charlamos cuando veíamos el tema de trata. Ustedes saben que en el país hay unas 8 defensorías públicas que están en el marco de la Defensoría General de la Nación, que son las defensorías de víctimas. Acaba de asumir el nuevo juez de Entre Ríos, nuevito, que lo conocemos también desde AMPA, habíamos entrevistado, lo habíamos tenido en una de las mesas del Encuentro Nacional en Paraná, en Entre Ríos, y la verdad es que son figuras muy interesantes. La víctima la Defensoría de Víctimas es alguien que, por supuesto, se pone la camiseta de la víctima desde el Estado, desde la Defensoría, y también no solamente persiguiendo la reparación, que es como la clave para aquellas personas que han atravesado estas situaciones de vulnerabilidad y de trata, ¿no? Y lograr a lo sumo una reparación que es, la verdad, también muy complejo en ese sentido poder determinar, ¿no? ¿Cuánto es el monto para reparar? Es muy difícil eso determinar. ¿Y cuáles serían los conceptos? Pero bueno, gracias por escucharme en este programa que es lo que no se dice. Sí, la vamos a invitar. Aparte ya Julieta, cuando estuvo con nosotras el año pasado, le habíamos dicho que después del juicio la íbamos a convocar para que nos cuente, ¿no? Esto, cómo atravesó esta última etapa del proceso oral. Así es. Y poder hablar con ella sobre su lugar en el proceso como víctima, que también es algo que súper interesante. Sí. Para poder debatir acá y conversar. De hecho, bueno, tomando un poco de referencia a los anteriores programas y en particular el de Mariela también contaba esto de las víctimas en relación a la violencia digital, cómo se acercaban a Amnistía para pedirle ayuda, ¿no? Para ver si desde ese organismo, por ejemplo, periodistas, mujeres periodistas que habían sido absolutamente atacadas en las redes sociales, se acercaban a la organización para que sean acompañadas desde el litigio, desde un comunicado de prensa. Así es que también es interesante y no se olviden de buscar en las redes sociales toda la información que tiene tanto Mariela Belsky como también Amnesty Argentina para poder seguirlos. Aprovecho también y sigan a AMPA, también a la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina. Vos sabés que yo todos los domingos... mandás todos los chivos. Todos, María. Podés mandar todos. Pero claro que sí, porque la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, AMPA, allá por el 2012 nacimos, somos socias las dos. Sí, bueno, pero yo ahora no estamos con AMPA, ahora vamos a estar con otro tema, señora Mariana. Estoy como la jueza que le dijo, señora Barbita. Me retaron. Por favor.
Me retaron el otro día, mejor ni hablemos porque me retaron. Pero bueno, entonces ya estamos como... Ya estamos como estamos. ¿Cómo estamos? Ya estamos como estamos. Estamos para pasar al otro bloque, Mariana Barbita. Sí, no, entonces... le mandamos un beso a Julieta Coria, de verdad, que la esperamos acá cuando termine este proceso. Y gracias por contarnos tu experiencia y esto que nos sucede también, ¿no? Como profesionales cuando tenemos que cumplir distintos roles. En este caso, a vos te tocó hoy defender a una víctima. Y ahí estás, muy bien. Gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, les contamos que tenemos una invitada de lujo, obvio. ¿Quién es hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? La voy a presentar. ¿La empiezo a presentar o primero hacemos lo de la canción? ¿Sabés qué? Yo iría por la canción, porque después nos olvidamos de preguntarles por qué comparten la canción. Vamos con la canción. Dale. La canción. Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el mío. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda, antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento. Hola, María Julia Giorgeli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Hola. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a vos por estar acá un domingo y compartir tu tiempo con nosotras y con el resto de la gente que nos escucha y se va sumando de a poquito. ¿Quién es Mariela? Cuénteme, señora Mariana Barbita. ¿Quién es María Julia? ¿Quién es María Julia? ¿Quién es María Julia? Es abogada argentina, recibida en la Universidad Pública, especializada en Derechos Humanos, Datos Personales, Género y Tecnología. Actualmente se desempeña como la coordinadora de la Autoridad de Protección de Datos Personales en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es además miembro o miembra del Foro Argentino de Género, Derechos y Justicia de la Fundación Igualdad y de la comunidad Cinder, un programa de ciberseguridad en OEA. La verdad que tiene un currículum enorme y me pidió expresamente hacelo chiquito porque queremos escucharte, así que bienvenida a esta casa hermosa que tenemos acá, que es lo que no se dice, una sala preciosa y además una amiga de muchos años. Muy contenta de estar acá, una energía tienen, así que bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, arrancamos con el tema que veníamos dialogando, que es las violencias digitales, ¿verdad? Así es, así es. Ustedes saben que siempre lo mencionamos y el otro día también lo contábamos con Mariela. Hay una ley Olimpia, que es la ley 27.736, que está sancionada en el año 2023 y que incorporó la violencia digital como una modalidad de violencia de género dentro de la ley 26.485, que se acuerdan que es esta ley desde el año 2009 que incorpora las distintas formas de violencia económica, digital ahora en este momento, también por supuesto sexual, violencia física, y la norma reconoce el derecho de las mujeres a desarrollar su vida en entornos digitales libres de violencia y define como violencia digital aquellas conductas realizadas mediante tecnologías de la información, las famosas TIC. Ese es el tema, María Julia, y sabemos que sos una experta, la verdad, una experta en todos estos temas y nos encantaría que nos cuentes un poquito si digamos, qué pasó con esta ley, fue un avance en la Argentina. Bueno, otra vez gracias. Sí, bueno, en efecto, la modificación que se da a través de la ley Olimpia. Olimpia es una activista mexicana, ¿no?, que ha llevado su lucha por toda Latinoamérica. Entonces, a partir de que ella fue víctima de difusión no consentida de material íntimo, este tipo de modalidad de violencia de género se traslada, ¿no?, a distintas partes de Latinoamérica. Entonces, en primer lugar, digamos, lo que la ley hace es igualar el mundo real con el virtual, ¿no? Ajá. O sea, se parte ahí como de una concepción de que hoy las tecnologías forman parte de nuestra cotidianeidad y que entonces no se puede hablar de una cosa de virtualidad por un lado y de realidad por el otro, pensando en que en el sentido común muchas veces, ¿no?, la idea de la virtualidad no parece ser tan dañina, ¿no? Es en el diálogo cotidiano
cotidiano. Hay veces cuando uno escucha palabras relacionadas con lo que es el entorno digital, que tienen que ver incluso, ¿no?, como con la nube, donde se guardan los datos en la nube, digamos. Hay toda una suerte de retórica que hay veces nos aleja un poco de la corporalidad que provocan esos daños, ¿no? Entonces, en primer lugar, me parece que eso es un hallazgo, es una cosa fundamental, central, que las violencias digitales en efecto no impactan en la vida de modo real, ¿no?, de las víctimas. Y eso es un mito. No, bueno, o sea, en efecto es lo primero que establece la ley, ¿no? Decir que tanto en el entorno real como en el virtual las mujeres tienen... Sufrimos. Sí, sufrimos y tienen necesidad de la misma protección de los derechos, ¿no? Bien. O sea, que no hay ahí un sufrimiento menor. Entonces creo que pone en valor el derecho de las víctimas, un poco, bueno, en línea con el avance brutal, ¿no?, del entorno digital. Así que esa es la matriz, digamos, ¿no?, la mirada sistémica de la reforma que se hace en la 24685. Y después, bueno, establece, digamos, tres grandes cuestiones. Por un lado están las definiciones, ¿no? Habla de qué se entiende por violencias digitales, que eso también es muy interesante. Todo esto va mutando, entonces quizás hoy haya situaciones que de pronto no están ahí previstas, pero con este primer abordaje que decimos de que en el entorno digital las mujeres también tenemos que estar protegidas, me parece que nos va a permitir durante muchos años seguir adelante. Y después establece dos grandes grupos la norma, uno que está relacionado con medidas concretas de protección, ¿no?, o situaciones un poco vanguardistas como por ejemplo la evidencia digital, y con eso supuestamente se garantiza peritos gratuitos, y después otro gran mundo que tiene que ver con el tema de la prevención y de la difusión. Cuando hablo de esto, bueno, no lo digo también así porque la ley se sanciona en el año 2023 y desde ese momento hasta la actualidad por diferentes cuestiones se han desfinanciado programas, ¿no? Todos sabemos que el Ministerio de Mujeres también, bueno, ¿no?, desapareció, entonces algunas cuestiones relacionadas con temas de difusión, ¿no?, la creación de estadísticas y demás no han sido implementados. Pero, o sea, hoy no hay ningún registro en donde se pueda determinar qué tipo de violencias y cuántas violencias hay que sufran las mujeres. Oficiales no. Oficiales no, hay poca información. Acá justamente, bueno, me traje, ¿no?, algunos datos. Por un lado me parece interesante que tengamos en cuenta que desde hace mucho tiempo hay un uso masivo e intensivo, ¿no?, de Internet. Cada vez estamos más tiempo en Internet, entre 3, 4, 6 horas es el promedio, y en general ¿Por día? Sí, por día, ¿no? Y desde edades cada vez más tempranas, ¿no? Y también ahí me parece que toda estadística hoy en día tiene que ser mensurada según las edades, ¿no? Claro. No son lo mismo los adultos mayores que los niños pequeños o mujeres, ¿no?, de nuestra edad. Pero no hay duda que, bueno, que es una transformación que ha venido para quedarse. Y en el 2025, por ejemplo, en Argentina contaba con 32 millones de identidades digitales, lo que supone que el 71% de la población tiene un perfil en redes sociales, ¿no? De la población mundial. De Argentina, de nuestro país, Okay. de todo nuestro país, ¿no? Entonces, en este cambio, no, otra vez repito, porque bueno, hay una bisagra. Yo estudié sin la conectividad, Claro, iba a la claro. biblioteca, los libros, cual íbamos. Las fotocopias. Cosa que hoy es alquiler de libros. Exacto, impensable, ¿no? Yo tuve mi primer teléfono a los 30, a los 20 y pico, pero digo, haciendo esa salvaguarda, me parece, bueno, importante que tengamos bien en cuenta esto. Y después, un poco yendo a lo que son las estadísticas, en el año 2023 la Defensoría del Pueblo hizo un relevamiento y en ese momento el 82% de las mujeres dijeron
dijeron que el entorno digital se percibía como más agresivo, ¿no? Hay ahí una garantía del anonimato mal usada en estos casos que permite, ¿no?, un poco tomar distancia, a lo mejor con el insulto, con la violencia. Entonces permite como que, bueno, ¿no?, un poco la gente diga cualquier cosa. O sea, atrás de la pantalla es como más fácil. Y parece más fácil. ¿Y eso a qué se debe, consideras? A que cuando me registro para pertenecer a una red, pongo datos que no son auténticos. Y bueno, ese es uno de los grandes problemas que también, por ejemplo, estuvo en discusión durante estos días en el Congreso de la Nación respecto de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Cómo se valida la identidad de quién circula en Internet, porque los chicos mienten, ¿no? Claro. Así como decías vos. Es una discusión difícil porque hoy validamos identidad con nuestro correo. Simplemente con eso cualquiera puede sacar un correo, es una cosa muy fácil, no tenemos ahí como una infraestructura pública robusta que nos permita decir quiénes somos nosotros en Internet, ¿no? Entonces también es fácil suplantar identidad porque hoy casi todos podemos acceder a los datos de terceros googleando, entonces de pronto sé la edad que tienen y bueno, con eso quizás me creo un correo y no hay ahí mucho. No hay control. Y no hay control sobre eso. Entonces ese es otro también de los grandes problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, en los casos de suplantación de identidad, que son una de las figuras que también las mujeres sufren, creando una cuenta a lo mejor en una página pornográfica, tomando una foto de una mujer de redes sociales, es muy fácil a lo mejor esto, ¿no? Crear un perfil en una página pornográfica y ofrecer fotos falsas, fotos hiperrealistas mediante, ¿no?, sistemas de inteligencia artificial. Entonces, también tenés el tema de la responsabilidad de las empresas, ¿no? Sí, totalmente. A mí me parece que estos temas hay que darle un abordaje sistémico. Yo creo que hay que aportar mucho respecto de esa mirada que vos traés, porque si no, la contracara es que nosotras somos responsables por la seguridad. Y eso es imposible en el entorno digital, ¿no? Es un esquema que en todo sentido, incluso a lo mejor en estas estafas que vemos, ¿no?, relativas a los cuentos del tío, ¿no? También ahí los bancos, ¿no?, se responsabilizan y dicen que el único responsable es el usuario. Y la realidad es que las empresas tienen todo a la mano para poder generar un ambiente digital más seguro. Son empresas que tienen muchísimo dinero, ¿no?, que han avanzado en materia de inteligencia artificial. Vemos que hay grandes avances también en cuestiones relacionadas con la seguridad, ¿no? Y pocas con temas de privacidad o de intimidad, ¿no? No existe un real cuidado sobre esto. Hace años que hay situaciones de violencia y los avances que uno ve son pocos, ¿no? La sensación es que a los grandes actores de Internet esto no les interesa, que su dinero está destinado a otras cosas. Hay temas como, por ejemplo, que la moderación de contenidos de las plataformas no tiene perspectiva de género, ¿no? Pero porque me parece que ahí la empresa no está pensando en un usuario en donde la empresa brinda un servicio, sino que hay otro tipo de análisis que hace la empresa. Sí, hay otro modelo de negocio, claro, ¿no? O sea, las empresas están orientadas a ganar dinero y no tan así a proteger los derechos de las personas, ¿no? Tienen interés quizás en desarrollar la inteligencia artificial, que hoy es uno, ¿no?, de las tecnologías más, que es una tecnología multipropósito y complicada, ¿no? Pero digo, o sea, complicada en el sentido compleja que puede ser destinada para temas de salud, entonces ahí hay un poco que ajustar, ¿no?, cuando nos referimos a inteligencia artificial, pero bueno, está claro que la carrera hoy es en ese sentido. Entonces, uno advierte que no hay demasiado interés en proteger, ¿no?, los derechos de los internautas. Y una pregunta desde la práctica, ¿no?, ya que estamos con esta cuestión vinculada a los déficits que aparecen
o las omisiones de parte de las empresas. Contame, María Julia, ¿ustedes han relevado algún caso, alguna forma de litigio que uno pueda, no sé, desde mandar una carta documento hasta iniciar un proceso judicial? ¿Cómo se aborda esa pata, digamos? Bueno, lo primero ahí es que quienes son agredidas en el entorno digital tienen que preservar la evidencia digital como puedan, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? ¿Hay alguna manera casera en donde yo diga, bueno, sí, hay algunos consejos sencillos porque existe también en el entorno digital una gran volatilidad, ¿no? Nosotros, ustedes seguro que cuando están navegando pasa de pronto un contenido, ¿no? Y en ese scroll infinito al rato pasa otro contenido, entonces no pueden volver a encontrar. Entonces, en ese escenario tan volátil que presenta el entorno digital, lo más importante me parece que es esto, ¿no? Poder hacerse ahí como una bitácora, ¿no? De la situación. Muchas veces son violencias reiteradas, hay veces de gente que uno conoce, entonces preservar esa idea para ver cuándo fueron los hechos es importante preservar links, ¿no? No tanto capturas de pantalla, las capturas de pantalla hoy se pueden hacer fácilmente, entonces no es lo más recomendable. De todos modos, por supuesto que es un indicio, ¿no? Que va a aportar si uno lo que quiere hacer es una denuncia. Otra de las recomendaciones que uno puede dar según los casos es no reportar el contenido porque quizás se baja, entonces después uno no tiene como mucha posibilidad de... Pero es automático que uno quiere reportarlo. Y sí, bueno. Te sale como del alma. Exactamente. Quiero que ya se denuncie, que se dé de baja. Totalmente, sí, es difícil eso, pero bueno, también por otra parte, volviendo un poco a estos números que a veces nos ayudan a entender, eso es parte de lo que la gente en general hace, es bloquear a los usuarios, ¿no? Claro. Y ahí ese contenido no termina de desaparecer, es como que uno deja de verlo. Entonces quizás hasta tanto uno decida si inicia alguna acción judicial o no, pueda ser una posibilidad, ¿no? O sea, es conveniente bloquear a ese usuario, porque de alguna manera yo puedo, cuando haga mi denuncia, decir, bueno, este es el usuario, lo tengo bloqueado, pero quien va a llevar adelante la investigación va a poder investigar a ese usuario que yo bloqueé. Una cosa más de salud mental, digamos. Uno no vería, ¿no?, ese contenido y igual esa información va a estar ahí circulando. Bueno, y después también hay quienes recomiendan hacer en esta suerte de toma de perfiles, ¿no?, de los links y demás, poder ponerles un hash. Eso es también, ¿no?, como una suerte de seguridad, de certificación de que lo que uno vio en ese momento era, ¿no?, lo que correspondería. Pero bueno, son cuestiones un poco ya más difíciles para las navegantes comunes, ¿no?, y las usuarias. Así que diría que un poco por ahí los consejos para después un poco, bueno, encarar qué hacer, ¿no?, frente a estos contenidos. Entonces, una opción puede ser la de reportar entre las mismas plataformas, esto siempre y cuando se traten, ¿no?, de agresiones en redes, porque, bueno, Internet, como ustedes saben, es muy diversa, entonces a lo mejor cuando lo que se recibe es material en servicios de mensajería, no es tan fácil, ¿no?, porque está supuestamente la información encriptada, digamos, en WhatsApp y demás. Pero bueno, una posibilidad sería reportar contenidos. Ahí en general también, ¿no?, son sistemas opacos que suelen tardar también, entonces uno reporta y no le queda como del todo claro si se resolvió, cómo se resolvió, porque todo ese sistema de lo que es la moderación de contenidos, la recomendación algorítmica está primordialmente automatizada, ¿no? Claro. No hay seres humanos detrás de eso en los grandes volúmenes de plataformas. O sea, cuando alguien reporta, no sabemos qué va a pasar. No sabemos quién resuelve ahí. Exactamente. O sea, yo puedo reportar, pero no sé si los responsables de Instagram van a hacer algún tipo de investigación. Es probable que no. Es probable que no, y eso tiene además un problema grave adicional, que es que las grandes plataformas necesitarían de
moderadores locales, y eso no lo están haciendo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Es posible que en Francia la expresión "anda a lavar los platos" no les diga nada, ¿no? Y esto es así, digamos, cuando nosotros navegamos por internet, los resultados que se traen son locales, las búsquedas son locales, ¿no? O sea, todo es acá, Argentina, Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay muchas de estas expresiones que pueden resultar violentas que estas grandes empresas transnacionales no las pueden decodificar, ¿no? Entonces, claro. Bueno, ahí hay todo otro tema detrás, ¿no? De cómo se hacen esos etiquetados, cómo es esa moderación de contenidos en general, digamos, en empresas tercerizadas, muy mal pagas, en malas condiciones, ¿no? Pero bueno, ahí no, digamos, es todo otro mundo, pero que bueno, un poco explica esta suerte de descontrol que hay, ¿no? En el entorno digital. Me parece que por un lado no es lo que les interesa, como hablábamos antes, no es el modelo de negocio de las empresas. Los contenidos están sin perspectiva de género porque no están, digamos, controlados por seres humanos locales, ¿no? No hay una mirada situada de las tecnologías y el uso es situado. Claro. Entonces, bueno, se van sumando problemas tras problemas. Pero sí, el avance, a ver, entendí que desde el 2023 con la ley Olimpia esto sería un avance, por lo menos para identificar desde una norma que existe violencia digital. Eso ya es un arranque, eso estuvo buenísimo, digamos. Después, ¿cómo lo bajamos a la práctica? Porque inclusive la 24685, creo que es correcta, no, me puedo olvidar también los nombres y los números de las leyes, digamos, habla de medidas como una especie de protección, ¿no? Estas medidas cautelares, estas medidas de protección, que ¿cómo sería en el caso de una violencia digital? Porque sabemos que si hay una prohibición de acercamiento en el caso de una lesión, o ¿qué pasa en el mundo digital? ¿Cuál sería la herramienta que tiene el juez o la jueza para frenar esta? ¿Se entiende? Sí, claro, claro. Mira, antes que eso, lo que tiene muy bien la ley Olimpia es caracterizar las figuras, ¿no? Y entre eso, por ejemplo, caracteriza el material editado, ¿no? Y eso está muy bien para casos de deepfake, claro, que son algunos de los casos que se están viendo, ¿no? Últimamente, o que se han visto en el verano a través de Grok, la inteligencia artificial de X. Durante enero todas escuchamos pasmadas que creaban imágenes de desnudez, ¿no? De mujeres. Sí. Entonces, eso en la ley Olimpia está contemplado como una violencia. Entonces, cuestiones también que están con figuras que estaban también en el Código Penal, como por ejemplo el acceso indebido, ¿no? A correo electrónico, la toma de control. Digamos, hay una gran cantidad de figuras ahí, ¿no? La difusión no consentida de material íntimo, el hostigamiento digital, la suplantación de identidad. Todas esas son figuras de violencia digital. Y después, como acá muy bien decía Mariana, la posibilidad de recurrir a la justicia para pedir una prohibición de acercamiento es posible y hoy por hoy muchos jueces la dan en el entorno digital. Okay. El punto otra vez aparece, ¿no? Esta idea de que como el entorno digital es tan diverso, es muy difícil lograr la efectividad, ¿no? Claro. De eso, porque nosotros hemos oído a lo mejor, o se han oído casos de personas que tienen prohibición de acercamiento también en el entorno digital, que está decidido así judicialmente, expresamente, pero que de pronto envían dinero por una aplicación, una billetera virtual, y ahí les mandan también un mensaje. Les mandan un peso por ahí, transfieren un peso y con eso les habilita la posibilidad a través de eso también de mandar un mensaje, ¿no? Mirá, entonces, no lo sabía. Es tan diverso, ¿no? O sea, puede ser a través de distintas aplicaciones de mensajería instantánea, a través de redes sociales, se puede abrir un canal, ¿no? De pronto como YouTube, en fin. Las posibilidades de llegar son muchísimas. Entonces, hay veces es muy difícil que se cumplimenten, que se efectivicen. Pero sí se han dado muchas medidas de este tipo y de todos modos está buenísimo porque siempre es mejor, ¿no? Que exista esa posibilidad, esa legislación expresa
a no tener nada, ¿no? Previsto o regulado, porque también las tecnologías un poco nos han desorientado como abogadas y abogados y se presenta esta discusión si hace falta regular todo de nuevo, Todo lo que, ¿no? claro. O utilizar las cosas que ya teníamos antes. Entonces, me parece que en situaciones así de violencia está buenísimo que estén previstas expresamente. Estamos hablando con María Julia Giorgelli haciendo un ping-pong de cuestiones increíbles en materia de violencia digital. Qué bueno toda la información, qué increíble todas las cosas que suceden alrededor, porque de hecho, inclusive ha habido algunas sanciones a algún juez o jueza que ha utilizado inclusive inteligencia artificial en la sentencia. Así que miren hacia dónde llega inclusive esta cuestión, ¿no? Y sí, el tema de la tecnología es muy diverso, ¿no? Entonces, ahí lo que se está usando es inteligencia artificial generativa y también nos presenta un poco la discusión sobre cómo se dan los procesos de innovación, a lo mejor, ¿no? Claro. En el Poder Judicial o en poderes del Estado, porque la realidad hoy es que con los chats conversacionales que explotaron en el año 2002 con el chat GPT, 2022, perdón, es muy fácil, ¿no? También ahí pedir que genere un texto, ¿no? Uno le da algunos prompts. ¿Me haces la querella? Claro. Entonces ahí me parece que bueno, que hay una discusión para innovar con responsabilidad. Creo que las herramientas tienen que ser testeadas y también me parece que hay que despejar un poco el humo respecto de que Internet nos ayuda en todo, ¿no? Que viene a salvar todo. Creo que tenemos que ahí tratar de tener una conciencia apegada al medio ambiente, porque estas tecnologías consumen, ¿no? Muchos recursos naturales, ¿no? Intervienen también ahí con la colocación quizás de data center, ¿no? En comunidades. Entonces, me parece que hay que tener ahí mucha conciencia sobre eso, mucha conciencia sobre los sesgos también, ¿no? Porque estas tecnologías lo que hacen es reproducir criterios mayoritarios universales que en general son androcéntricos, ¿no? Claro. Patriarcales, entonces, machistas, no hay elitistas. Exactamente. Entonces, muchas veces hay como un halo de magia, ¿no? De algunos autores se refieren al solucionismo tecnológico, ¿no? A pensar que con una herramienta tecnológica se van a poder solucionar Estamos salvados. temas complejos y no es así, ¿no? Por ejemplo, bueno, un poco hablando del Poder Judicial, comparto con ustedes el trabajo que hacen las compañeras de Data Género, ¿no? Que crearon una herramienta que además es de código abierto destinada a anonimizar sentencias, Aimurai. Y es una cosa muy buena porque también hoy hay que cuidar la identidad y la reputación online, ¿no? Nosotros hoy cada una de nosotros se googlea, entonces, bueno, aparece ahí una determinada información, esa información aparece a modo de bucle, ¿no? Un poco tortuosa quizás. Por supuesto que hay ahí una discusión sobre temas de interés público, funcionarios, que siempre en el derecho se dan, que son válidas, pero en algunos otros casos es difícil, ¿no? O sea, yo pensaba antes, oyendo también el programa, el tema de trata, ¿no? Ha habido un caso de una condena de trata por streaming donde hay un montón de información de las víctimas en redes sociales, ¿no? Hace no mucho hubo una condena bien interesante y creo que todo eso es un gran mundo que hay que analizar, que mirar con mucho cuidado, porque también un poco hablando de las generaciones, estamos recién ahora empezando a morirse los usuarios, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Con nuestra identidad digital, con nuestros datos, con nuestra información una vez que morimos, ¿no? Si se va a clonar nuestra voz, si no se va a clonar nuestra voz, si van a poder hacer con inteligencia artificial cosas que ya ahora se pueden hacer, ¿no? Una imagen nuestra, ¿no? Entonces es un mundo enorme que hay que mirarlo con cuidado, que por supuesto va por delante, ¿no? Del derecho. Nos gana un poco. Sí, porque mientras te escuchaba pensaba, bueno, es necesario un registro, pero ese registro, ¿quién lo controla? Ese registro, ¿quién lo lleva? Ese registro, ¿cómo se forma? Digo,
también es bastante difícil decir cómo se limita, ¿no? Es difícil la discusión sobre regulación porque, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Ahí para ver, porque la inteligencia artificial es como súper útil en algunas otras disciplinas, Claro. ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la salud. Tremendo, sí. ¿No? Entonces, no es tan sencillo, no parece haber la posibilidad de hacer ahí como una reglamentación única, ¿no? Hay quienes abordan a lo mejor más el tema de la inteligencia artificial desde un punto de vista ético y por eso se habla mucho de que tiene que estar centrada en los humanos. A mí este criterio que hoy quizás parece un poco vacío, me parece bien importante si lo podemos, ¿no? Un poco contextualizar, ¿no? Esta idea de que las tecnologías son en pos y propósito, ¿no? Del bienestar general. Claro. Ese es el norte, digamos. Y de la humanidad, ¿no? Me parece que hay que eso Mujeres, tenerlo. varones, distintas generaciones, distintas identidades sexuales en pos de esto. Una aclaración también, porque en este contexto de divulgación que es muy importante y por eso súper agradecidas de que estés en el programa, contanos, sabemos que en las universidades, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, existen ya algunos posgrados, algunas materias, y vos integrás ese equipo docente que nos forman, ¿no? A quienes ya estamos en la profesión, ya somos abogados y abogadas, son posgrados sí, en la universidad pública. En la pública, así que eso gratuita, gobernada y de calidad. Y de calidad, una alegría. Y soy docente de 2 posgrados relacionados con el tema. Uno es el CEDI, que fue un posgrado pionero porque tiene un poquitito de cada cosa. Ese posgrado, del cual es directora Paula Rómulo y bueno, y lo dirigen también Eduardo Molina Quiroga, Altmar, docentes, han sido docentes míos, entonces tienen cuestiones relacionadas desde firma digital hasta temas de protección de datos en el entorno digital, privacidad, inteligencia artificial, y después de uno orientado a cuestiones de género, que lo coordina ahí Ana Correa, que es violencia digital en entorno, bueno, ¿no? Se llama violencia de género en entornos digitales, respuestas desde el derecho, que es virtual. Entonces también eso permite una participación con más facilidad y que hace un aporte un poco de todos lados, porque un poco volviendo hacia atrás, las cuestiones de violencia en el entorno digital, las violencias de género en el entorno digital se pueden abordar también, ¿no? Desde el derecho civil y también desde el derecho penal. Me parece eso que también es interesante, ¿no? Tener claro que el escenario es fundamentalmente audiovisual, entonces uno puede hacer valer reglamentaciones como el artículo 53 del Código Civil, que protege la imagen y habla de que hay que prestar autorización para eso, entonces depende de las situaciones, uno podría pedir reparación de daños, a lo mejor en algún caso, ¿no? Si hubo una difusión no consentida de material íntimo. Bien. Me parece que está muy bien a lo mejor, ¿no? En el marco de un proceso quizás de familia o donde se dé pedir alguna medida cautelar. Podríamos pensar en algún caso puntual, alguna medida autosatisfactiva, ¿no? O sea, hay mucho para tirar de parte, ¿no? Del derecho civil, entendido así como una rama general. Aparecen ahí los grandes casos de discusión de los que se conocen como los casos de las modelos, que lo que piden es la desindexación, ¿no? De a ellas emparentadas con páginas pornográficas, claro, en general. Está ahí el caso que llegó a la Corte de Belén Rodríguez, que se conoció como derecho al olvido. Ahí, bueno, hay todo otro tema para debatir, pero así se conoció. Y después, bueno, las intervenciones del derecho penal, donde todavía, bueno, falta, ¿no? Que el código ahí se ayorne, porque como dice acá la profesora Barbita, ¿están las figuras o no están? Así me dijo un día. Entonces, yo me quedo con eso y ahora lo repito. ¿Están o no están? Bueno, y pero la difusión no consentida de material íntimo no está en el código. Entonces suele abordarse desde otro lugar, ¿no? Hay veces han habido fallos en Córdoba ahora sobre lesiones, las encuadran en lesiones. Amenazas. En amenazas coactivas. Bueno, también ahí está la creatividad de los operadores, ¿no? Porque sabemos que un tipo de conducta es una conducta que, si bien no está ahí
delimitada, bueno, algo tiene que ser, pareciera, Sí, ¿no? sí. Porque también es muy difícil empezar a todos los días a cambiar la legislación. No, por supuesto. Porque esto me parece que es lo Seguro peligroso. que sí. Avanza y bueno, es difícil. ¿Cómo hacemos para legislar algo que va, como decía Mariana, por delante nuestro? Seguro muy que complicado. Sí. Sí, a mí me parece que está muy bien, ¿no? Cuando digo esto lo traigo porque, bueno, también someterse a un proceso penal puede ser muy doloroso, Claro. ¿no? Para las víctimas. Entonces, si del otro lado tenés un buen defensor, como podría ser Mariana, por ahí te vuelven loco. Te vuelve loco. ¿No? Entonces entras en un proceso penal y te Sí, ¿por dicen qué? acá ¿Por qué? hay atipicidad y vos decís, uy, ¿para qué me metí ¿Para en qué? esto? No, siempre lo decimos por el tema de los principios constitucionales, ¿no? Cuando Sí. hablamos de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, es importante. Pero bueno, será cuestión del legislador y la legisladora avanzar y eventualmente generar estos nuevos tipos penales, que bueno, tendrán su mirada también. Lo importante es no pensar que el derecho penal va a resolver estos conflictos, No. como nos pasa con el todo, femicidio, sí, con todo. los Pero abusos bueno, pero es un problema que sí hay que empezar a Sí, sí. trabajar y decir, hay que definir, hay que buscar algún tipo de herramienta Totalmente. que ayude, en este caso, a las mujeres que son violentadas a través de las redes. Obvio, y conversarlo. Y De hecho, conversarlo. la última encuentro que tuvimos con María Julia fue, lo conté también en el otro programa, habíamos visto un documental increíble. Contales un poquito Sí. sobre, fuimos Sí. a la Embajada de Canadá y nos tenemos que ir. Sí, y Sí. tenemos que hacerle muchas preguntas. Muchas preguntas, bueno. Sí, bueno, no, cortito, pero muy interesante porque era de mujeres políticas, Claro. ¿no? Y era un documental canadiense que ya tiene muchos años, ¿no? Retrató situaciones del año ahí 2010. Y bueno, por eso, ¿no? Que desde ese momento hasta ahora las cuestiones no se solucionaron y también el impacto que esto puede provocar sobre la democracia. Sabemos que Internet es un ambiente agresivo, pero en general a las mujeres se nos ataca de un modo particular, Muy, ¿no? muy Se nos particular. trata ahí como de menospreciar, ¿no? O se nos afecta en nuestra intimidad, ¿no? En nuestra imagen. Entonces son justo ataques muy particulares. Aprovecho y también ahí les comparto que hace poco la organización Asuntos del Sur hizo un informe muy interesante de violencia Ajá. política contra las mujeres. ¿Se puede ver en nuevito. algún lado? Se puede ver en la Asuntos página del web Sur. de ellos, sí, Bien. Asuntos del Sur, de ahora del 2026. Tengo acá algún dato, ¿no? Que bueno, que por ejemplo en X el 40% de los ataques se dan los primeros 2 minutos, ¿no? Tienen ellos analizando. Entonces, ahí también uno dice cómo la plataforma por ahí no reacciona frente a eso, ¿no? Podría durante eso primer momento extremar alguna vigilancia para poder Claro, moderar ahí claro. ese contenido. Bueno, Bueno, Pero dos preguntas. Una sola cosa. No. No, solamente si la está pasando bien, estás tomando un té riquísimo. Bárbaro. Espectacular. La estás pasando bien, pero como siempre nos olvidamos de preguntarte por qué compartiste, nos trajiste el tema que nos trajiste para compartir. Ah, bueno, me encanta esa canción. Drexler. Me encanta, sí, me encanta él. Me parece que es una canción tranquila, un poco melancólica, que yo también soy un poco así, cercana. Así que no, es una canción que me gusta mucho. Bien, y Sí. para cerrar, ¿qué no se dice? Uy, qué difícil eso. No sabía que había pregunta Ay, de lo que no se pregunta. dice. ¿Qué? Es la segunda invitada. Es la segunda invitada que la dejamos sin palabras. Palabras, chicas, no sé. Bueno, no sé, tantas cosas no se dicen en los temas de género, me parece que un montón, ¿no? No se dicen, hay mucho ahí no dicho que nos estigmatiza, que nos mortifica, ¿no? Que nos preocupa. Diría algo así. No sé bien. Para la próxima lo pienso, para venir con una respuesta un poco más contundente. Tarea para casa, porque Sí. te esperamos en Bueno, otro encuentro. cómo no. Muchas Con los brazos gracias. abiertos. ¿Cómo no? Muchas gracias, pues ya nos tenemos Gracias. que ir. Nos tenemos que ir. Bueno, gracias a todos y a todas por estar en este evento increíble de este domingo, en este espacio espectacular que es este programa de streaming, Lo que no se dice. Gracias, María. Gracias, María Julia. Y gracias, María Gracias. Julia, porque la pasamos súper bien. ¿Nos vemos en agosto? Nos vemos en agosto. Gracias. Besos. Chau, chau. Chau. Gracias. Como una recién nacida, que no entendía el canto de los pájaros que madrugan en primavera, que no bailaba descalza sobre mi corazón, esperanza. Na, 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 na.
que no sentía hervir mis venas como brebaje de bruja buena, que no sentían un rostro